¿Es posible construir un futuro verde si la billetera de una región entera, bueno, sigue dependiendo de la economía del carbono? Es la pregunta clave. Hoy vamos a hacer un análisis a fondo de una paradoja financiera que define el presente y el futuro de América Latina y el Caribe. Una paradoja muy real. Tenemos en nuestras manos los datos más recientes del Índice de Finanzas Sostenibles 2025, un trabajo del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe, GFLAC. Y la cifra central es, para ser directos, brutal. Brutal es la palabra. Por cada dólar que la región recibe de ingresos sostenibles, digamos, para proteger un bosque o instalar paneles solares, ingresan $11 de actividades intensivas en carbono. 11-1. Es una desproporción enorme. 11-1. A ver, analicemos esto. No es un pequeño desequilibrio. Es un sistema que está literalmente apostando en contra de sí mismo. ¿Cómo se puede avanzar con lo que las fuentes llaman un incentivo perverso de esta magnitud? Es que esa cifra, ese 11-1, es mucho más que un dato económico. Es, digamos, el electrocardiograma de una región en una encrucijada crítica. Claro. Y el contexto global lo hace todavía más urgente. Una de las fuentes que analizamos, el informe Global Tipping Points 2025, nos advierte sin rodeos que ya hemos alcanzado o estamos por alcanzar varios umbrales ecológicos de no retorno. Puntos de no retorno. Sí, piensa en la Amazonía, en los arrecifes de coral. Entonces, América Latina, siendo una de las regiones más biodiversas y por lo tanto más vulnerables, enfrenta un doble desafío. Por un lado, tiene la responsabilidad de proteger su capital natural, que es inmenso. Pero por otro, su arquitectura financiera está diseñada para socavar esa misma protección. La analogía que usaban en uno de los análisis era potentísima. Decían que es como intentar apagar un incendio mientras el presupuesto nacional se usa para comprar más gasolina. Es exactamente eso. Y no es una exageración, ¿eh? La metáfora es precisa, porque demuestra que el problema no es solo la falta de agua, sino una política activa que alimenta el fuego. Se está financiando la crisis que decimos querer resolver. Exacto. Y eso me lleva a un punto que me pareció clave. Gran parte de la discusión pública, sobre todo desde el sur global, se centra en pedir más dinero a los países desarrollados. Siempre es el foco, ¿sí? Más fondos para pagar ese incendio. Pero estas fuentes sugieren que estamos pasando por alto la mitad de la ecuación, una que tiene que ver con dejar de comprar la gasolina. Totalmente. Se menciona una cláusula del Acuerdo de París que parece casi olvidada, el artículo 2.1c. ¿Qué es y por qué cambia tanto las reglas del juego? Claro, y es que aquí es donde esto se pone realmente interesante. La mayoría de la gente se enfoca en las metas de reducción de emisiones, en las grandes cifras de financiamiento. En los titulares. Sí. Pero este artículo, el 2.1c, es una especie de bomba de tiempo conceptual que estaba oculta a plena vista. Su mandato no es solo movilizar fondos hacia la acción climática. Ajá. Es mucho más profundo, mucho más radical. Exige hacer que todos los flujos financieros, públicos y privados sean coherentes con un desarrollo bajo en emisiones. Un momento. ¿Dijiste todos los flujos? Todos. O sea, no solo el presupuesto del Ministerio de Ambiente, sino también el de Energía, el de Hacienda, Obras Públicas, todo. Todo, exactamente. En palabras simples, no se trata solo de conseguir más dinero verde. Sino de dejar de gastar dinero marrón. Diste en el clavo. El artículo nos obliga a mirar nuestros propios presupuestos nacionales, nuestros subsidios, las inversiones de nuestros bancos de desarrollo. Y ahí es donde el discurso se vuelve incómodo. Claro, porque es mirar hacia adentro. El problema no es solo la falta de fondos para lo bueno, sino la abrumadora abundancia de fondos para lo que nos perjudica. El propio índice lo cuantifica. En la región, los presupuestos para sectores de alto impacto ambiental son, en promedio, 5 veces mayores que los de acción climática. 5 veces más. ¡Wow! Esa cifra pone el 11-1 en una perspectiva aún más cruda. Ya no es solo el ingreso, es también el gasto público. La palabra que usaste, coherencia, es clave. Porque es fácil hablar de esto en abstracto. Pero el índice que mencionas nos permite ver esa falta de coherencia en la práctica, país por país, ¿verdad? Totalmente. El ranking es una radiografía. ¿Y cómo se ven esas diferencias sobre el terreno? Expone los modelos económicos subyacentes de cada nación. Y los extremos son muy reveladores.
En la cima, como el único país en el nivel muy alto, encontramos a Panamá. ¿Panamá? Panamá, con una puntuación de 3.5 sobre 4.0. Francamente, no es el primer país que me vendría a la mente como un líder ambiental. Y ese es un punto crucial que el índice revela. Entonces, ¿su éxito se debe más a su estructura económica, a lo que no hace, que a grandes proyectos verdes? Exacto. Su éxito en esta métrica se debe a una combinación clave. Por un lado, es muy eficaz atrayendo financiamiento internacional para clima y biodiversidad. Ajá. Eso representa más del 40% de su cooperación para el desarrollo. Pero, y esto es lo más importante, tiene una dependencia económica bajísima de los ingresos por carbono, menos del 2%. Menos del 2%. Es la ausencia de dinero marrón en su ecuación fiscal lo que le da esa ventaja estructural enorme. Un modelo que no depende de los fósiles y que además es exitoso atrayendo capital verde. Suena como la fórmula ideal. ¿Y qué vemos del otro lado de la moneda? En el otro extremo, en el nivel bajo, están Cuba y Trinidad y Tobago. Ok. Ambos con una puntuación de 1.0. Sus situaciones, aunque por razones distintas, se deben a su alta exposición a los ingresos fósiles. Claro, Trinidad y Tobago es una economía de hidrocarburos. Es el caso clásico. Para Cuba, además de su propia producción, la fuente señala una limitada disponibilidad de información fiscal, lo que complica la evaluación. Pero la tendencia es innegable. Donde hay alta dependencia del carbono, el desempeño se desploma. Ok, entiendo la clasificación general, pero quiero profundizar en esa dependencia. Mencionaste que para algunos países los ingresos del petróleo son un pilar. ¿De qué magnitud de dependencia estamos hablando? ¿Hay algún país que destaque por estar, digamos, atrapado? Atrapado es una buena palabra. Los números son contundentes. Ecuador lidera esta lista. ¿Ecuador? Un asombroso 35.2% de sus ingresos totales provienen de actividades intensivas en carbono. ¿Un tercio de todo su presupuesto? Un tercio. Y le sigue muy de cerca México, una economía mucho más grande, pero donde aún el 28.6% de los ingresos dependen de esto. Eso no es solo un sector económico, es la fundación del Estado. Si el precio del petróleo cae, el país entra en crisis. ¿Cómo se empieza a desmantelar algo así? Esa es la pregunta del millón. Y el nudo del dilema político. Para estos gobiernos, esos ingresos son sinónimo de estabilidad, de pagar salarios públicos, de construir infraestructura. Claro, renunciar a ellos se percibe como un suicidio político. A corto plazo sí, aunque a largo plazo sea un suicidio ecológico y económico. Y el problema es doble, porque no es solo de dónde viene el dinero, sino a dónde va. El gasto. Exacto. Si miramos el gasto, Bolivia y Costa Rica son los que mayor proporción de su gasto público destinan a sectores intensivos en carbono. Espera, Costa Rica. Eso es sorprendente por su imagen de país verde. Exacto. Y demuestra que la imagen y la realidad fiscal a veces no coinciden. Puede haber un gasto significativo en transporte o agricultura que no está alineado, y eso es lo que el índice saca a la luz. Lo cual nos lleva a otro punto crucial de las fuentes, uno que me dejó pensando mucho. A ver. Hemos hablado de que llega dinero para proyectos sostenibles, el famoso financiamiento climático. Pero al leer el informe me di cuenta de que el diablo está en los detalles, en la letra pequeña de cómo llega ese dinero. Es que ahí está el corazón del problema. Podríamos pensar que este financiamiento es ayuda, una mano solidaria, pero los datos pintan un cuadro muy diferente. Y plantean una pregunta fundamental, ¿no? Sí, ¿estamos financiando la acción climática o estamos en realidad aumentando la ya pesada carga de la deuda de la región? La cifra que mencionan es demoledora. Es demoledora. El 92.1% del financiamiento internacional para clima y biodiversidad que llega a la región lo hace en forma de préstamos. ¿Cómo? No son donaciones, no son subvenciones, es deuda. A ver, déjame procesar eso. De cada $100 que llegan, supuestamente para ayudar, 92 tienen que ser devueltos, y seguramente con intereses. ¿Así es? Eso no suena a ayuda, suena a un negocio. Es una forma cínica pero muy precisa de verlo. Se crea una presión fiscal enorme, un círculo vicioso. Países como Argentina, donde el 99% de este financiamiento llega como préstamos, 99%. o República Dominicana, con un 98%, están en efecto contrayendo nueva deuda para enfrentar los efectos de una crisis que no generaron.
Y eso limita drásticamente su capacidad para invertir en otras cosas. En una transición justa, en educación, en salud, limita todo. ¿Y hay alguna excepción a esta regla? ¿Alguien en la región recibe donaciones reales? Sí, y es importante destacarlo, porque demuestra que otro modelo es posible. Según los datos del informe, Cuba y Nicaragua reciben el 100% como subvenciones. El 100%. Son casos atípicos, ciertamente, por sus contextos, pero prueban que el financiamiento no reembolsable existe. Sin embargo, para las economías más grandes, la norma es clara. La deuda es el principal mecanismo. Entonces tenemos esta enorme contradicción interna, el problema del 11-1, y una supuesta solución externa que en realidad está creando más deuda. Un panorama complejo. Y todo esto ocurre mientras la región se prepara para ser el centro de la atención climática mundial, con la COP30 en Belén, Brasil. Este informe parece estar preparando el escenario, ¿no? Debería serlo. La COP30 es el momento en que se definirá el nuevo objetivo global de financiamiento. Lo que se ha llamado la Ruta de Bakú a Belén es precisamente este proceso para establecer una nueva meta. Que se espera sea de billones. De billones, no de miles de millones. Y la tentación, como siempre, será centrarse en un número grande y llamativo. Un gran titular. El mundo se compromete a $2 billones para el clima. Exacto, pero lo que este índice demuestra de manera irrefutable es que no basta con fijar una cifra gigantesca. La calidad importa. Lo que estos datos le dan a los negociadores de América Latina es la evidencia para llegar a Belén con una exigencia clara y unificada. La calidad y los términos del financiamiento importan tanto, o incluso más, que la cantidad. El mensaje tiene que ser: necesitamos más financiamiento libre de deuda, más subvenciones, menos préstamos. O sea, el mensaje para el mundo es: no nos endeuden para que arreglemos un problema que en gran medida ustedes crearon. Pero el informe también parece ser una llamada de atención muy fuerte hacia adentro, ¿no es así? Totalmente. Es una llamada de atención interna muy potente. No se puede ir a Belém con credibilidad a pedir coherencia al resto del mundo si no se está haciendo el trabajo en casa. Ahí es donde entran las famosas NDCs. Las contribuciones determinadas a nivel nacional, sí, que son los planes climáticos que cada país debe presentar. Y que hasta ahora a menudo han sido una especie de lista de deseos, ¿no? Proyectos bonitos, pero sin un plan financiero real detrás. Precisamente. Las próximas NDCs no pueden ser solo eso. Deben evolucionar y convertirse en planes de inversión concretos, realistas. Tienen que responder a la pregunta del millón. Exacto. ¿Cómo vamos a reorientar nuestro presupuesto nacional para cerrar esa brecha de 11-1? ¿Cómo vamos a alinear nuestras finanzas, como exige el Acuerdo de París? Claro. Un país no puede pedir dinero para energía solar mientras sigue subsidiando la gasolina. Sin esa coherencia interna, la petición de financiamiento externo pierde toda fuerza moral y credibilidad. Queda claro que es una encrucijada financiera y, bueno, casi existencial para América Latina. Por un lado, la urgencia de actuar, y por otro, una estructura económica que todavía recompensa las actividades que aceleran la crisis. Y frena el desarrollo. Esta dependencia del carbono, entonces, no es solo un problema ambiental, es un ancla fiscal. Esa es la conclusión. Los datos de este índice son un diagnóstico preciso, casi un examen de sangre de las finanzas de la región. Y el resultado es preocupante. Muestra que la transición no es solo una cuestión de tecnología o de fondos externos, es, fundamentalmente, una cuestión de voluntad política para reformar las finanzas públicas. Para ser valientes. Y empezar a desmantelar los incentivos que nos mantienen atados a una economía del siglo pasado. Y nos deja con una pregunta realmente difícil sobre la mesa. No es solo si los gobiernos están dispuestos a cambiar. Exacto. La pregunta que queda en el aire, y que es la que realmente importa de cara al futuro, es: ¿qué visión de desarrollo, qué nuevo modelo económico puede ser tan poderoso y convincente como para reemplazar la seguridad percibida de los ingresos fósiles? Cierto. Porque hasta que no exista una respuesta atractiva y viable a esa pregunta, la tentación de seguir perforando el camino de menor resistencia, pues siempre estará ahí.